Vamos a sumergirnos en la fascinante historia de los aztecas. Pensadlo un momento, una civilización que pasó de ser una tribu nómada a construir un imperio colosal. Una historia que, ya os adelanto, nace de una profecía y termina en una conquista. Vamos a descubrirla. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un pueblo sin un hogar fijo acabe levantando una de las ciudades más espectaculares de su tiempo? Pues es una historia increíble de fe, de ingeniería y de poder que vamos a desgranar ahora mismo. Exacto, un imperio totalmente inesperado. Porque para entender cómo llegaron tan alto, primero tenemos que volver a sus orígenes, a cómo aparecieron, casi de la nada, en el corazón de México. A ver, para ponernos en situación, los conocemos como aztecas, pero ellos se llamaban a sí mismos mexicas. Durante unos 200 años, más o menos entre los siglos XIV y XVI, fueron los amos del centro de México, y todo su poder giraba en torno a su capital, la alucinante Tenochtitlán. Pero claro, aquí viene lo realmente curioso. ¿Por qué construir una ciudad tan impresionante en un sitio tan complicado como un lago? Pues la respuesta no tiene nada que ver con la lógica, sino con una leyenda potentísima. Pues mirad, la historia de su origen es casi de película. Se pasaron décadas y décadas viajando desde un lugar legendario llamado Aztlán. Su dios principal, Huitzilopochtli, les había dado una misión: encontrar una señal muy específica para saber dónde asentarse. ¿Y cuál era? Un águila zampándose una serpiente encima de un nopal. Y contra todo pronóstico, ¿dónde la encuentran? Pues en una isla en mitad de un lago, el sitio menos práctico que te puedas imaginar. Y lo más increíble de todo es que esto no es solo un cuento antiguo. Esa misma imagen, la del águila y la serpiente, es hoy el símbolo que está justo en el centro de la bandera de México, una conexión directa con su pasado. ¿Y cuándo pasa todo esto? Pues apuntad el año clave, 1325. Es en ese momento cuando se funda Tenochtitlan, la ciudad que nació de una profecía divina. Y ojo que no hablamos de un poblado cualquiera. Era una auténtica pasada de ciudad, construida sobre el agua, con calzadas gigantescas para conectarla a tierra, y un montón de canales, una obra de ingeniería brutal. De hecho, los españoles cuando llegaron se quedaron tan alucinados que la llamaron la Venecia del Nuevo Mundo. Imaginaos el nivel. Vale, tenemos una ciudad increíble. Pero, ¿cómo se pasa de tener una ciudad a dominar un imperio entero? ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, pues aquí tiraron de estrategia pura. No lo hicieron solos, y esa fue su gran jugada. Se aliaron con dos ciudades vecinas muy potentes, Texcoco y Tlacopan. Juntas formaron la famosa Triple Alianza, una fuerza militar imparable que empezó a conquistar todo lo que se le ponía por delante. Y claro, todo ese imperio había que mantenerlo. El motor económico, un sistema de tributos superorganizado. Los pueblos que conquistaban tenían que pagar, pero no con dinero, sino con productos: comida, telas, joyas, cacao. Todo ese flujo de riqueza iba directo a Tenochtitlán, que cada vez se hacía más y más rica. Bien, ya sabemos cómo crecieron, pero ¿cómo era la vida allí dentro? ¿Cómo funcionaba la sociedad azteca en su momento de máximo apogeo? Vamos a meternos de lleno en su día a día. Pues era una sociedad muy jerarquizada, una pirámide clarísima. Arriba del todo, el jefe supremo, el Tlatoani. Lo era todo: líder político, jefe del ejército y sumo sacerdote, el pack completo. Debajo, los nobles, los pipiltin, que eran los altos funcionarios. Luego, la gran mayoría, los macehualtin, la gente común. Y en la base, los esclavos o tlacotín. Pero atención, porque aquí viene un dato que rompe muchos esquemas. La esclavitud azteca no era como la que nos imaginamos, la de Europa o Estados Unidos. Para nada. No se nacía esclavo ni era necesariamente para toda la vida. Podías acabar así por deudas o por ser prisionero de guerra, pero existían maneras de recuperar la libertad. Curioso, ¿eh? Y otra genialidad: para dar de comer a tantísima gente en una ciudad sobre un lago, ¿qué hicieron? Pues inventaron algo increíble: las chinampas. Básicamente eran como islas artificiales, jardines flotantes que construían sobre el lago. Esto creaba una tierra súper fértil donde podían cultivar sin parar. Ingeniería pura. Su economía era un no parar. Por un lado, una agricultura a tope gracias a las chinampas, pero es que además tenían unos mercados gigantescos, como el de Tlatelolco, que debían de ser un auténtico espectáculo de gente y de productos. Y todo conectado por los postecas, unos comerciantes especializados que se recorrían el imperio de punta a punta. Y por supuesto, la religión. Estaba en todas partes, lo impregnaba todo. Tenían un montón de dioses. Entre los más importantes, Huitzilopochtli, su dios de la guerra y del sol; Tlaloc, el de la lluvia, que era vital para las cosechas; y, como no, Quetzalcóatl, la famosa serpiente emplumada, una figura clave en toda Mesoamérica. Y esto nos lleva, claro, al tema más peliagudo: los sacrificios humanos.
A ver, desde nuestra perspectiva es algo brutal, sin duda, pero para entenderlo hay que intentar meterse en su cabeza. Para ellos no era crueldad por crueldad, era una obligación cósmica. Creían que el universo era muy frágil y que la sangre humana era como el combustible para los dioses, lo que hacía que el sol saliera cada día. Sin eso, pensaban que llegaría el fin del mundo. Y ahora, otro dato que parece sacado del siglo XXI, la educación era obligatoria para todos los niños. Sí, como lo oyes, daba igual si eras noble o plebeyo. Había dos tipos de escuelas, el Calmecac para los nobles, donde los preparaban para gobernar, y el Telpochcali para el resto, más enfocado en lo militar y en aprender oficios. Pero todo este mundo, tan complejo y tan poderoso, estaba a punto de enfrentarse a un choque que lo cambiaría absolutamente todo. Y su final fue tan dramático y rápido como lo había sido su ascenso. Fijaos qué vertiginoso. En 1519 llega Hernán Cortés, pero no lucha solo. Inteligentemente se alía con otros pueblos indígenas que estaban hartos del dominio azteca. Y en solo 2 años, para 1521, después de un asedio brutal, la increíble Tenochtitlan cayó. O sea que no fue una simple conquista de españoles contra aztecas, fue más bien la tormenta perfecta. Por un lado, la ventaja tecnológica y las tácticas españolas. Por otro, y esto fue clave, las alianzas de Cortés con los enemigos locales. Y el golpe de gracia, el más mortal, fueron las enfermedades que trajeron los europeos, como la viruela, un enemigo invisible para el que no tenían ninguna defensa. Pero, y esto es muy importante, aunque el imperio desapareció, la cultura azteca no murió. Su huella sigue vivísima en el México de hoy. En el idioma, por ejemplo, en palabras que usamos a diario como chocolate, tomate o aguacate, que vienen del náhuatl, en la comida, en las tradiciones. Sobrevivió y se fusionó para crear algo nuevo. Y así termina la historia del imperio azteca, pero no su legado, lo que nos lleva a una última reflexión. Más allá de lo obvio, ¿qué otras huellas de esta civilización tan increíble nos rodean hoy en día? Quizás, si nos fijamos bien, encontraremos más de las que esperamos.